Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Angie Carolina Silva Cantillo y el día de hoy voy a hablar sobre las transformaciones en Colombia en el siglo XX. Pues en este video vamos a hablar sobre las transformaciones experimentadas por la sociedad colombiana durante el siglo XX, como lo dije anteriormente. Los cambios aquí descritos fueron sustanciales y voy a hacer énfasis como en algunos factores en los que Colombia tuvo grandes cambios. Primero es en la esperanza de vida. Segundo, en la educación. Aquí la educación creció de manera muy rápida, especialmente durante los años 70, mejorando la alfabetización en algunas personas. Eh, el otro punto sería la revolución femenina, donde la condición de la mujer mejoró de manera significativa, esto mucho más que en otros países latinoamericanos. Voy a hablar sobre la urbanización, la desigualdad y la pobreza. Todo esto a pesar de que del bajo desempeño económico que tuvo Colombia a finales del siglo XX, donde la violencia y la desigualdad y el desempleo habían alcanzado como niveles muy altos, tanto históricamente como en comparación con otros países de la región. Para realizar ese trabajo tomé como base principal la información estadística disponible, especialmente los censos de la población y las encuestas de los hogares que hicieron en aquella época. Para hablar los avances que ha tenido la sociedad colombiana es importante tocar ciertos temas y el primero es la acelerada transición demográfica que tuvo Colombia, es decir, esa transición tuvo dos fases. La primera, que va de 1950 a 1964, donde la mortalidad continuó a un ritmo de descenso acelerado en la década y la fecundidad permaneció como invariable y esto invariable en un nivel muy alto. La combinación de una menor mortalidad y una elevada fecundidad tuvo como resultado un crecimiento de la población y a esto es lo que se le denomina como la explosión demográfica y en la primera fase de transición entre 1950 y 1964 la población colombiana creció en una tasa superior a un 3% anual. Después sigue la segunda fase, donde que comenzó en 1965, donde la fecundidad descendió ya de manera abrupta y el crecimiento de la población disminuyó de manera simultánea. Es decir, que a finales de los años 90 ya culminaba la fase de transición demográfica, la población colombiana estaba creciendo en una tasa inferior más o menos a un 2%. En este cuadro que puede ver aquí, podemos observar con cifras exactas la información dada, muestra como tal la evolución de la población colombiana durante la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 hasta 2005 se hizo la evaluación de la población ajustada por género, en donde en 1950, más o menos, la población apenas superaba los 12 millones de habitantes, de personas, y 50 años más tarde, por aquí en 2005, ya culminaba esa fase, esa transición, la población estaba por encima de 40 millones de personas. Es decir, que los factores que fueron determinantes en esa transición demográfica, como tal, como el descenso de la mortalidad y el resultado de la mejoría de las condiciones, fueron la nutrición y la salubridad y en última instancia ¿cómo lo puedo decir? Como el desarrollo económico que tuvo Colombia en aquella época. Y por su parte, este descenso en la fecundidad es un resultado tal vez de la urbanización y de la disponibilidad que implementaron o la disponibilidad que había en ese tiempo de los métodos anticonceptivos y el avance educativo y los cambios de aspiraciones que tuvo Colombia, como lo mencionaba anteriormente, las expectativas de las mujeres. O sea, todo esto va muy ligado. Un cambio en la Comisión Demográfica también representa un cambio importante para la sociedad colombiana, o representó. Voy a hablar también sobre el proceso socioeconómico. Aquí en este proceso los indicadores de salud y nutrición, eso estuvo muy acompañado en un avance sistemático, ya sea por la cobertura de los servicios públicos, la calidad de las viviendas y la posesión de los bienes durables, todo eso mejoró. O sea, en ese gráfico muestra los cambios de cobertura en el acueducto,
tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales. En ambos casos siempre hubo como avances notables durante los años 70. Si puede ver aquí, desde 1951 hasta el 2005 siempre hubo un incremento en las rurales, en zonas rurales y en las cabeceras municipales. En las cabeceras de cobertura, pues se puede ver que esta alcanzó niveles muy altos. Por aquí se puede ver por encima del 95%. En el resto del país, pues las coberturas se mantuvo por debajo del 50%, y pues durante los años 90, puede ver por aquí, que el avance, los avances pues se estancaron un poco, a pesar de mayor gasto social que hubo en esa época. Pues se sabe por lo que ocurre actualmente, que nos ha que pues no ha permitido al país crecer como tal, que es la corrupción, la ineficiencia en el gasto público. Entonces, aquí también, si lo puede ver, tengo una gráfica que saqué de aquella época, que muestra pues el cambio en las tasas de pobreza y la miseria, medidas pues también a partir de un indicador, el NBI, que es de las necesidades básicas y satisfechas, y ese indicador pues está compuesto por tres grupos, que el primero, que son como las características de las viviendas, si son adecuadas o no adecuadas, si tienen hacinamiento crítico o servicios inadecuados. El segundo punto, que es como la dependencia económica, pues si cuántas personas hay en la casa, y si hay personas activas o jefe con baja educación. Y la tercera, que es como la inexistencia escolar de los niños jóvenes. Y pues en la tasa de pobreza mide como el porcentaje de hogares con necesidad insatisfecha, y la de la miseria. Y el porcentaje con dos o más necesidades sin satisfacer. Entonces aquí, como lo puede ver, ese punto azulito pues es el porcentaje de población pobre, y el rojo es el porcentaje de población en miseria. Se puede ver que de 1975 estaba en un 70%, al 2005 disminuyó a un 20% el porcentaje de población pobre, y el porcentaje de población de miseria, que estaba en un 45% en 1975, a finales ya pues finalizando el siglo XX, disminuyó casi en un 5%. Bueno, también voy a hablar sobre un proceso o un factor que fue muy bueno, el cual creo que con la disminución de la fecundidad y pues con el aumento de la esperanza de vida, la mayoría, pues, o sea, la mejoría general de las condiciones de vida de la población, se puede decir que son fenómenos explicados por esto, por el proceso de urbanización que experimentó la sociedad colombiana durante el siglo XX. Pues este grado de urbanización, definido con el porcentaje de la población total que vive en las cabeceras municipales, como lo dije anteriormente, pasó de un 39% en 1951 a un 74%. O sea, estas cifras que acabé de dar son cifras del DANE en aquella época. Es decir, que entre 1951 y 2005 la población urbana pasó de menos 5 millones a más de 30 millones. Y todo eso conlleva que se dé pues, un avance en varios aspectos. Primero, en la educación, ya que con la urbanización y la transición pues, demográfica, la urbanización pues, en Colombia tuvo como un progreso significativo, algo sin precedentes en su historia. El número pues, de alumnos en primaria creció en una tasa promedio anual más o menos superior, leí, a un 7%, y que la tasa de escolaridad en aquel tiempo pues fue, aquel tiempo la tasa de escolaridad bruta de la educación en primaria pues llegó a ser de un alto porcentaje a comienzos de los años 70, como lo dije anteriormente. eh, pero pasa algo, o sea, todo no fue positivo, porque con la expansión de la educación y el aumento de la oferta de trabajadores calificados, disminuyó también como la brecha salarial. Entre esos, pues los trabajadores calificados, los trabajadores no calificados, pues eso contribuyó por esa vía, un descenso de la desigualdad de ingresos. O sea, te explico. Es decir, que pues a comienzos de los 90, la desigualdad pues volvió a aumentar, como resultado nuevamente una ampliación de la brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados.
y pues en esta oportunidad la causa no fue como la transformación estructural, no fue como la transformación estructural, eh, como lo digo, endógena, sino que fueron los choques exógenos, o sea, más bien como un cambio tecnológico acelerado, un aumento de la productividad del capital de trabajo, la expansión del comercio mundial, la globalización. Todo esto mantuvo a raya como los salarios de los trabajadores no calificados y en casi pues, todos los países, no solo en Colombia, en los países que están desarrollados y que estaban en vía de desarrollo. Es decir, que la remuneración de los profesionales con respecto al resto de los trabajadores aumentó enormemente, fuertemente, y eso condujo a un crecimiento generalizado que se vio en la desigualdad del ingreso. Y por último, quiero hacer énfasis en otro punto que yo creo que fue el más destacable, el más significativo para la sociedad colombiana durante pues, el siglo XX, que fue la Revolución Femenina, donde que, pues, fue probablemente la transformación más importante de la sociedad colombiana. Esta revolución se hizo evidente, entre otras cosas, pues, en la generación del uso de métodos anticonceptivos modernos, en el proceso de educación de las mujeres, en la rápida interrupción de la mujer en el mercado laboral. Esta revolución femenina trajo consigo como una transformación radical en las expectativas y en las aspiraciones pues, de cada una de las mujeres colombianas de manera gradual, pero muy bien definida. Las mujeres colombianas comenzaron a valorar más la independencia económica, los logros educativos, que las satisfacciones pues, tradicionales de la vida familiar. Estos cambios culturales y también socioeconómicos se reforzaron mutuamente, es decir, por ejemplo, los logros educativos impulsaron el cambio en las aspiraciones, las renovadas aspiraciones empujaron como a un avance educativo y el avance educativo de las mujeres tuvo una manifestación pues evidente en en la feminización de las universidades colombianas, es decir, que desde los años 70 las mujeres comenzaron a ingresar profusamente pues, en la universidad. Desde los 90 principaron a ser la mayoría en los centros educativos, se dio el poder de la mujer hacia el voto, creo que fue un aspecto destacable en el cual Colombia mejoró y hasta hoy en día se puede ver cómo la mujer tiene un papel o juega un papel fundamental en la sociedad. Y profesor, eso es todo. Espero que le haya gustado mi presentación. Muchas gracias.